Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Señor, vamos a predicar tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, nuestras mentes, en nuestro entendimiento. Y recuérdanos estas palabras. Somos la iglesia con una sola misión: compartir el glorioso mensaje del Evangelio en todas las naciones, haciendo discípulos. Y en nuestra iglesia queremos hacer discípulos saludables, proclamando y modelando el mensaje de Jesús a donde quiera que tú nos lleves. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Miren, a este señor Albert Einstein se le atribuye esta cita, que no creo que fue él que la dijo, pero es común pensar que sí. La definición de locura es repetir la misma acción vez tras vez, esperando resultados diferentes. La definición de la locura es repetir lo mismo una y otra vez, esperando que los resultados cambien. Yo de física no entiendo mucho, yo no sé usted aquí, ¿alguien aquí que le guste la física? Obviamente los dos ingenieros estos que tenemos aquí al frente. Yo no sé mucho de física, pero este comentario yo creo que tiene mucho que decir, es bien relevante en lo que se refiere a la manera en que nosotros pensamos y actuamos. Yo creo que si usted mira a su alrededor y se mira a usted mismo también, usted va a decir, ¿sabes qué? Es verdad, me doy cuenta que hay gente, o a veces yo, que repito la misma cosa, cometo los mismos errores, hago las mismas cosas esperando que algo cambie. Y Einstein dijo, si haces eso, ¿estás qué? Loco. Así que como consejo gratis esta mañana, si estás haciendo algo una y otra vez, buscando que las cosas te salgan mejor y al contrario, siguen saliéndote igual o peores, pues entonces, ¿qué? Cambia. Es como aquel hombre que fue a su doctor y le dijo, doctor, cada vez que levanto el hombro me duele. Y el doctor le dijo, pues deja de levantar el hombro. Estamos de acuerdo en un sentido con Einstein. Repetir las mismas acciones buscando resultados diferentes es pura locura. Pero hay una cosa, hay algo donde yo no estoy de acuerdo con Einstein. Hay algo que hacemos nosotros los creyentes que para algunos es una locura. Y aunque a veces los resultados aparentan que no cambian, nosotros como creyentes debemos seguir haciéndolo. Porque como vamos a ver en unos minutos, a eso hemos sido llamados. Así que continuando con nuestro tema que hemos venido discutiendo y hablando por varias semanas ya. ¿Cuál es? ¿Llamados a qué? Llamados a servir. Yo quiero ver un pasaje con ustedes hoy que nos habla de una locura. Y una locura que nosotros tenemos que repetir. Pero diferente a la definición que nos dio Einstein, esta locura produce resultados bien diferentes. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 17 al 24. Lo voy a leer en la Reina Valera, lo voy a proyectar en su pantalla y lo vamos a leer. Y dice así, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 24. La palabra de Dios dice así, Pablo hablando. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Y dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la ¿qué? La locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, diga nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, diga los llamados aquí, si yo fuera usted yo estuviera brincando ahí en mi silla. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la palabra de Dios. Aleluya. Más para los llamados. Léalo conmigo. Más para los llamados, así judíos, Cristo. Si eres creyente, tú has sido llamado y elegido por Dios para salvación. ¿Tú le das gracias a Dios por eso? Lo hemos leído en nuestro tema que hemos estado hablando y en estos versos. Pero también has sido llamado a servir. Y si recuerdan las palabras de Jesús, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes para que vayan y den ¿qué? Fruto. Y fruto que abunde para vida eterna. Ese fruto, ya lo dijimos, es hacer discípulos. Es la misión que tiene la iglesia. Pero para que alguien pueda ser un discípulo, tiene que escuchar y aceptar el mensaje de salvación, ¿verdad que sí? Y para que esa persona escuche este mensaje, alguien tiene que compartirlo, ¿verdad que sí? Y ese alguien somos tú y soy yo. Nosotros los llamados. Pero este pasaje, si lo leen otra vez, si se acuerdan, también nos dijo que este mensaje es locura para algunos. Entonces, ¿cómo vamos a compartir algo que es locura para el que no ha creído? Esto parece ser tan difícil como las ecuaciones de física de Albert Einstein. Tú las puedes ver escritas, pero tú no tienes la menor idea de lo que él está hablando, por lo menos yo no. Y otra vez, ¿cómo es que vamos a proclamar este mensaje de la cruz? ¿Cuáles son las claves para hacerlo? Y yo creo que Pablo en este pasaje que leímos nos da algunas de estas claves y yo quiero verlas con ustedes. Así que vayan conmigo otra vez al versículo 17 y Pablo dice, no me envió Cristo ¿a qué? A bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino como. Porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Mis hermanos, Pablo nos está diciendo aquí algo bien importante. Y es esto, miren. La clave de la proclamación está en el mensaje y no en el mensajero. La clave de la proclamación, de este mensaje que es locura para algunos, la clave está en el mensaje mismo y no que en el mensajero. Nosotros vivimos en una cultura de figuras y de personajes. ¿Sabían ustedes eso? Tu valor en las redes sociales, por ejemplo, se mide por la cantidad de seguidores que tú tengas. No por el contenido de tu mensaje, ni mucho menos a veces por el contenido de tu carácter, quién tú eres. Y por eso usted ve que es común que la gente hable de una manera histriónica, ¿verdad? Hiperbólica, gritando, si pudiéramos así decirlo, para que se les oiga, para que se les siga.
Mientras más escándalo yo hago, mientras más videos raros pongo, más seguidores. Y si te dicen, toca la campanita y dile like, y ¿verdad que sí? Sígueme en las redes. Atacamos a otros. Hacemos y decimos cosas que nunca haríamos y dijéramos en persona. Y vemos esto hasta en los más altos niveles de nuestro gobierno y de nuestra sociedad. Y Pablo está resaltando otra cosa aquí. Lo importante para Pablo no es quién proclama, sino que lo que proclama. Y Pablo dice en este pasaje, a mí Cristo no me llamó a bautizar. Pero quiero que entiendan el contexto en el cual Pablo dice eso. Porque si usted lee o conoce o recuerda la carta de Corinto, la primera, hay una división en esta iglesia. Hay personas que dicen que siguen a Apolos, otros que dicen seguimos a Pablo, algunos dicen seguimos a Pedro y los más santos dicen seguimos ¿a quién? A Cristo mismo. Y Pablo entonces no está en contra del bautismo. Pablo está en contra de asignarle al bautismo un papel que ese bautismo no juega. Y al ser bautizado por una persona u otra como un privilegio especial. Y hay peligros en esto, hermano. Hay el peligro de elevar una persona sobre otra. Nosotros todos somos hijos de Dios. Dele gracias a Dios. Nadie aquí vale más que cualquier otra persona. ¿Sabían ustedes eso? No importa qué posición tú tengas, no importa qué papel tú juegues aquí en la iglesia, no importa si estás aquí como yo desde que esta iglesia empezó en el 1982 o si llegaste hoy. Tú eres igual. Dios te ve de igual manera. Hay un peligro en elevar, en ponernos títulos que nos elevan por encima de otros. ¿Sabe? Quien te bautiza a ti puede que tenga un sentimiento especial para ti, ¿verdad? A mí me bautizó mi papá. ¿Y quién no se conmovió aquí en los últimos 2 bautismos que hicimos? Cuando vimos que el pastor Jonatán bautizó a sus hijos. ¿Usted se acuerda de ese evento? Eso es glorioso. Ahora, yo los pudiera haber bautizado, ¿verdad que sí? El pastor Luis lo pudiera haber bautizado. Pero que lo haya hecho su papá es precioso, es sentimental, es un recuerdo que van a tener ambos y nosotros por toda la vida. Pero un pastor específicamente bautizando no hace a un mejor bautizado. El bautismo no salva. Y a veces tenemos también el peligro de hacer del símbolo algo más grande de lo que significa. Acuérdense, los símbolos apuntan hacia algo. Nosotros nos fijamos en el símbolo para recordar a lo que apunta. Bien, amén. Porque la cruz como esta que está aquí detrás de mí es un símbolo, ¿verdad que sí? Un símbolo precioso, glorioso. En la iglesia cristiana hay una cruz siempre en algún sitio. Pero yo no me arrodillo frente a esa cruz. Yo no me persigno frente a esa cruz. Yo me arrodillo frente a quien murió en una cruz, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. La cruz es un símbolo glorioso, pero el mensaje de la cruz es lo que salva, lo que transforma, lo que da vida eterna. Entonces Pablo dice, yo no vine a predicar el evangelio con sabiduría de palabras, con mucha retórica, con muchas cosas bonitas. Porque si hago eso, la gente se va a fijar en mí. Va a ver y hablar de lo bien que yo hablo, de mi gran retórica, en vez de fijarse en el mensaje que yo estoy predicando. Y Pablo dice, si yo hago eso, yo hago vano, vacío el mensaje de la cruz. Entonces, mis queridos, no es lo elocuente en mi retórica del orador lo que nos salva. Es la potencia en el mensaje del Salvador lo que nos salva. No es cuán bien yo hablo, aunque debería hablar lo más bien posible, ¿verdad que sí? Deberíamos ser buenos oradores, buenos predicadores de la palabra de Dios. Pero eso no es lo importante. Lo importante no está en el mensajero, está en el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje de la cruz? ¿Cuál es? Pues simple. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. La paga de ese pecado es muerte espiritual eterna.
3. No hay nada, diga nada conmigo, nada que podamos hacer por nuestra propia cuenta para ser salvos de esa muerte espiritual eterna. Y 4, pero Jesús, diga Jesús conmigo. Pero Jesús pagó la paga y la condena del pecado en la cruz. Y la Biblia dice, si lo crees y aceptas y confiesas eso, serás salvo. Pero si no, tu eternidad será una separada de Dios para siempre, en eterno tormento. Lo que la Biblia llama, ¿qué? El infierno. Ese es el mensaje de la cruz. Para algunos es una locura, pero para el que cree, poder de Dios. Así que recalcamos, no es importante quién proclame el evangelio. No tiene que ser un gran orador, no tiene que ser el pastor de la iglesia en su predicación. Todos hemos sido llamados a ser proclamadores de este mensaje. Aunque para algunos este mensaje sea ¿qué? Una locura. No es el mensajero, es el mensaje. Lo importante es el mensaje de la cruz. Y por eso, mis queridos, nosotros seguiremos repitiendo y proclamando este mensaje hasta que Cristo venga por nosotros. ¿Verdad que sí? Y es cierto que muchas veces aparentará que no está sucediendo nada, que nadie está aceptando el mensaje. Y quizás algunos cuestionen el por qué seguimos haciendo esto una y otra vez, ya que parece no dar resultados diferentes. Pero miren, cuando una persona, diga una persona conmigo, cuando una persona acepta este mensaje de salvación, la eternidad es transformada y su eternidad es cambiada para siempre. Y eso nos anima, y eso nos impulsa, y eso nos obliga a seguir predicando este evangelio, aunque para unos sea locura, para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. Seguiremos predicando el evangelio. Yo les dije que creo que esta es una sociedad de culturas y de figuras y personajes. ¿Usted entiende eso? Nosotros nos fijamos en la gente, en la figura, ¿verdad? En los personajes. Yo también creo, escúchenme, que esta es una cultura que se mueve con una filosofía de sabiduría que hoy se llama wokeism. To be woke. Y yo no voy a hablar de política aquí, escúchenme bien. Yo voy a hablar de sabiduría. ¿Saben lo que es ser woke? Pues como en español no usamos ese término, pues yo lo busqué. Y Google, el filósofo, doctor Google, dice que esta palabra se traduce como progresismo o liberalismo. Escuchen bien lo que dice dictionary.com. Que esta filosofía consiste en promocionar una ideología liberal y progresista y una política, escuchen, que se expresa en tener sensibilidad a las injusticias y los prejuicios sistemáticos. Ser woke es estar bien apercibido de los hechos y de conocer la verdad. Yo quiero ser, si es así, yo quiero ser woke, ¿verdad que sí? Come on now. Ser bien sensible a las injusticias sociales. Pero piensen un momentito conmigo lo que nos ha traído este wokeism, esta sabiduría humana, porque eso es lo que es. Porque ahora tenemos cientos de géneros, ¿verdad? No los 2 que Dios declaró. Ahora tenemos hombres que se identifican como trans, como mujeres, compitiendo en deportes con mujeres y arrasando con récords y premios, ¿verdad que sí?
Ahora en vez de él y ella, es todes. Señor, reprenda. They, them. Sabiduría humana. Ahora tenemos una cultura de víctima donde no soy responsable de nada de lo que hago porque la culpa la tiene el sistema o el partido que está en contra del mío. Ahora tenemos una cultura de privilegio donde todo es mi derecho. Me lo haya ganado o no, lo merezca o no, lo respalde o no. Yo puedo ser un residente legal de este país y abogar por la destrucción de este país. Y apoyar y respaldar a los que quieren destruir este país y que no me deporten. Ahora tenemos una cultura de cancelar y de eliminar el pensamiento opuesto, aún usando métodos de violencia, si es necesario. No se compren un Tesla. No vaya a ser que se lo quemen. ¿Y cuántas otras cosas pudiéramos decir? Y nos reímos en un sentido, no porque es chistoso, sino porque a veces frente a la locura del ser humano, los nervios le causan a uno reírse. Porque uno ve eso y uno dice, pero ¿hasta qué punto hemos llegado en nuestra sabiduría humana que hemos trastornado todo lo que es por lo que no es? Que la mentira ahora es la verdad. Y en medio de un mundo y de esta sociedad y de esta cultura, nosotros seguimos predicando el mensaje de la cruz, el cual nosotros decimos que es la verdad y que es antitético en contra de todo eso que yo acabo de decir. Nuestro mensaje no es woke, según el mundo. Y por eso nos aborrecen, lo dijimos la semana pasada. Por eso este mensaje es locura para algunos. Entonces, vamos a darnos por vencidos ya. Vamos a venir aquí los domingos y nos encerramos entre estas cuatro paredes bonitas, ¿verdad que sí? Bien pintado el sitio, los asientos más o menos cómodos. ¿A usted le gustan nuestros asientos? Buena música aquí al frente. Vamos a encerrarnos aquí, es más fácil. ¿Nos damos por vencidos? Y Pablo nos respondería que no y nos dijera que la clave de la proclamación está en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. La clave, aleluya, de esta proclamación está en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Miren lo que Pablo dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Pablo dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba, el que escribe bien, el que sabe? ¿Dónde está el que disputa? Y vuelve y cita otra vez Pablo al Antiguo Testamento y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo está citando al profeta Isaías. Y esas preguntas que él hace aquí son retóricas. ¿Dónde está? No sabemos dónde está. Que no hay sabio de este mundo fuera de la sabiduría de Dios. Y Pablo cita a Isaías. Isaías le había dado al pueblo de Israel un mensaje claro, un mensaje que los llamaba al arrepentimiento, a un cambio de conducta. Noten las palabras de Dios a través del mismo profeta Isaías al principio de este libro. Él dice, lavaos y limpiaos. Le está hablando Dios al pueblo. Quítense la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer ¿qué? El bien. Busquen el ¿qué? El juicio. Otra palabra para justicia.
Restituid al agraviado. ¿Hacer qué? Justicia al huérfano. Amparen a la viuda. Eso me suena a mí como justicia social, ¿sí o no? Y entonces en uno de los versos más lindos que hay en la Biblia, Dios le dice al pueblo de Israel, vengan, vengan. Vamos a hacer cuentas aquí. Vamos a arreglarnos. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dejen esa conducta que ustedes tienen. A mí me parece que el libro de Isaías es mucho más woke en las palabras de Dios que la cultura nuestra en el día de hoy. Porque déjenme decirle algo. Escúchenme bien. Cuando nosotros pensamos en los pecados del pueblo de Israel, como buenos evangélicos que somos, ¿usted es un buen evangélico? Diga sí, pastor, porque asistimos a una iglesia evangélica. La tendencia nuestra es en ver los pecados de Israel como la idolatría, los pecados serios, teológicos, ¿verdad que sí? Pero es interesante que el libro de Isaías está lleno de un mensaje de justicia social. Que Dios lo que le está diciendo al pueblo es, el pecado suyo de idolatría contra mí se manifiesta en el pecado contra la gente. ¿Sabías tú que todo pecado contra Dios perjudica a la gente que está a tu alrededor? No hay nada que tú hagas que no causa daño a tu prójimo. Por eso el pecado tiene un doble filo. Tú estás abogando en contra de Dios, pecando contra Dios, pero tú estás pecando contra alguien que está cerca de ti, con tu prójimo. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento es un mensaje de justicia social. ¿Por qué? Porque es lo que sucede a una nación cuando pierde su camino, cuando pierde su visión de Dios, cuando se fija en otra cosa, termina abusando los unos de los otros. Y Dios le dice al pueblo de Israel, yo voy a destruir la nación. Por eso, porque ustedes tienen casas de verano, mientras que hay otros que están en la calle. Es un mensaje de justicia social, pero no de wokeism, porque tú no lo puedes cambiar con una orden presidencial, tú no lo puedes cambiar con proyectos de ley que pasemos. Esto solamente cambia si tu corazón cambia, y el único que cambia corazones es Dios a través del mensaje de la cruz, que es locura para algunos, pero poder de Dios para los que son salvos. Y Dios invita, como dice el versículo 18 aquí, invita al pueblo a que se arrepienta. Pero al contrario, ellos decidieron seguir sus propios profetas y su propia sabiduría. Y en ese versículo que Pablo cita ahí, Dios le dice, los voy a destruir. Voy a destruir tus sabios, voy a destruir tus mensajes, voy a destruir tu sabiduría. Y nosotros sabemos lo que le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo del norte, justo 20 años antes de que Isaías dijera esto, ya había sido borrado de la tierra. Y el pueblo del sur, 40 años después que Isaías dijo esto, también iba a ser invadido por una nación y un imperio que iba a destruir la nación. La triste realidad de este mundo en el cual nosotros vivimos, de esta sociedad, esta cultura que aboga por una supuesta justicia social, de ser woke, está destinada a la destrucción. It's not make America great again. Yo no quiero hablar de política. Pero esa es la sabiduría humana. Si tenemos más fábricas, si cancelamos 2 o 3 cosas, vamos a hacer nuestro país grande otra vez. Y Dios te está diciendo, no. Si hay pecado en el corazón de la nación va a seguir hacia su destrucción. La sabiduría humana y los poderes humanos llevan a la destrucción, hermano. Por eso no confiamos en partidos o presidentes, ¿verdad que no? No confiamos en gobiernos o instituciones humanas. ¿Votamos por un partido u otro? Sí. ¿Obedecemos a nuestros gobernantes? Sí. ¿Participamos en asuntos sociales y civiles? Diga sí. Sí.
¿Seguimos a una persona como que es lo suficientemente sabio para tener la solución? No. La sabiduría humana lleva a la destrucción. Pero noten lo que dice el versículo 21 del pasaje donde estamos leyendo. Pues ya, diga ya conmigo, ya que Dios ofreció su sabiduría y el mundo la rechazó, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Por un lado tú tienes la sabiduría humana que lleva a la destrucción. Por el otro tienes la sabiduría divina que lleva a la salvación a través del poder de Dios manifestado en la proclamación del mensaje de la cruz. Por eso nosotros volvemos a decir, la clave de la proclamación está ¿dónde? En el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Terminando ya. Eso quiere decir que me faltan como 20 minutos. Había un pastor que nosotros invitamos aquí una vez que decía, ya estoy aterrizando. Y se pasó como 2 horas aterrizando. Pero es para que tengan esperanza, que vamos hacia el fin aquí. Porque yo quisiera seguir predicando, ¿verdad que sí? La locura de la cruz. El mensaje de salvación. Miren, la iglesia, con I mayúscula, tiene una estructura. Y nosotros vemos esa estructura en diferentes denominaciones y la manera en que esas denominaciones se gobiernan. Por ejemplo, nosotros somos miembros de la Alianza Cristiana y Misionera, una denominación, y tenemos aquí en los Estados Unidos que también es global. Está en todo el mundo. Tenemos un presidente a nivel nacional. Y por cierto, ahora en mayo vamos a elegir, o Dios va a elegir uno nuevo, y Dios lo va a elegir usando los votos nuestros. ¿Sabían ustedes eso? Es Dios quien elige los líderes, pero usa tu voto. Aleluya. Nosotros tenemos en la alianza una junta de directores que es electa por el concilio cada 2 años. Cada iglesia como esta aquí es miembro de un distrito. Nosotros somos miembros del distrito hispano del este. Y tenemos un superintendente nuevo, por cierto, que le elegimos en ¿cuándo fue? En abril del año pasado. A Víctor Monroy, que estuvo aquí con nosotros hace unos meses atrás. También en el distrito elegimos un comité ejecutivo. Aquí en esta iglesia nosotros tenemos un pastor titular, ¿verdad? Así es que se llama el pastor yo. Porque en inglés dicen senior pastor o lead pastor, pero en español eso no se traduce muy bien. Así que tenemos 2 pastores adicionales, ¿verdad que sí? Diga gloria a Dios. Yo quiero como profetizar aquí, pero no me atrevo. Déjame. Tenemos 3 ancianos, no por edad, sino por título. Cada año nosotros elegimos lo que llamamos un comité ejecutivo y yo nombro los directores de los ministerios de esta iglesia. Y alguien pudiera ver todo eso y decir, wow, pero ya que tenemos tantos líderes y tanta gente nombrada y electa, pues que prediquen ellos, ¿verdad que sí? Que sean ellos los que proclaman. Es más, a algunos de ellos hasta se les paga. Que sean ellos. ¿Será ese el modelo bíblico? ¿Será ese el modelo bíblico para la proclamación? ¿Serán los pastores, los ancianos, los líderes, los directores los que tienen la responsabilidad única de proclamar este mensaje? Y si usted entiende mis preguntas, usted sabe que la respuesta es, dígalo. No se atreven porque saben que le voy a dar con un bate espiritual. No se atreven. Ustedes bien saben que ese no es el modelo bíblico. Jesús no le dijo a los 12 que estaban ahí, ustedes nada más, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Dijo eso Jesús? Nada más ustedes.
Solamente ustedes son los líderes, son los que tienen el privilegio, son los que han sido elegidos. Miren la tercera clave de la proclamación está en que todos, diga todos conmigo, todos hemos sido llamados a hacerlo. Miren lo que dicen los versículos 22 y 24. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, diga, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, pero para los llamados, diga, para los llamados conmigo. Así judíos como griegos, dominicanos como puertorriqueños, salvadoreños, como peruanos, colombianos, ecuatorianos. ¿Qué sigo? ¿Cuál se me olvidó? Americanos, mexicanos, guatemaltecos, brasileros, peruanos que son medio brasileros, ¿verdad que sí, Peggy? Para los llamados, ¿qué? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo menciona a los judíos y las señales que ellos quieren. Alguna gente necesita ver señales. Pablo menciona a los griegos, a los romanos que buscan sabiduría, que buscan buena retórica. Pero nosotros, diga, pero nosotros conmigo otra vez. Porque para los judíos este mensaje era un escándalo. Literalmente la palabra en griego es escandalón. De nosotros sacamos la palabra escándalo. Así que cuando usted dice escándalo, usted está hablando griego. Un escándalo esto. Porque el judío, es más, citando el libro de Deuteronomio, donde dice, maldito el que es colgado en un madero. Y ellos ver al supuesto Mesías colgado en un madero era una maldición. ¿Y saben qué? En un sentido ellos tenían razón. Porque el libro de Isaías dice, mas Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús estuvo en esa cruz, en un momento dado, él era, y perdónenme la palabra, pero él era maldito. Toda la carga del pecado estaba sobre sus hombros. Y no el pecado, hablando así en general. ¿Cuál pecado? El tuyo y el mío. Mi pecado Jesús lo clavó en una cruz y pagó el precio. En un momento dado, quien lo miró lo despreció, dice el libro de Isaías. ¿Y quién no lo despreciaría? ¿Cómo es que van a creer en un mensaje que es una locura? Cicerón, el filósofo romano, dijo, la crucifixión es la más cruel y asquerosa condena que puede recibir un criminal. ¿Cómo era que los romanos iban a creer en este mensaje de un Cristo crucificado? Pero nosotros, diga nosotros, los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, y por eso nosotros vamos a seguir predicando la locura de la cruz. We're going to keep preaching the foolishness of the cross. ¿Los pastores y los líderes solamente? No. Todos. ¿Los que predican aquí al frente solamente? No. Todos. La clave de la proclamación está en que todos hemos sido llamados a hacerlo. Mira a tu alrededor. Míralos. Gente linda, elegante, bonita. Especialmente las visitas. Que el Señor los bendiga. Todos se nos ha dado una misión. Una misión. Si eres llamado para salvación, eres llamado para proclamación de este glorioso mensaje. No depende del mensajero, depende del mensaje. No depende de la sabiduría humana, depende del poder de Dios. Y no depende de un grupo selecto que lo lleve a cabo.
Al contrario, está asignado a todos. Quizás te tildarán de loco porque proclamas un mensaje que parece una locura. Pero recuerda algo, Dios en su sabiduría ofreció este mensaje a los sabios de este mundo y ellos lo rechazaron. Y ahora le ha agradado a Dios que seamos tú y yo quienes lo compartimos. ¿Cuál es el mensaje que compartimos? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amigo, quizás tú estás aquí en el día de hoy, tú estás escuchando esto y tú dices, el pastor está. Lo que él está diciendo es una locura. Pero la Biblia enseña que es una locura solamente para los que se pierden. Para aquellos que rechazan este mensaje y en su propia prudencia y su propia sabiduría deciden que ellos saben más que Dios. Y ya sabemos lo que le sucede a una persona y a un pueblo que rechaza el mensaje de la cruz. Y nosotros no queremos eso para ti. No permitas que nada en este día sea un obstáculo para que tú reconozcas que Jesús es el Señor y el Salvador. Para que tú confieses con tu boca que eso es lo que Él es y que Dios lo levantó de los muertos. Y el libro de Romanos dice, si tú confiesas eso con tu boca y crees en ese mensaje, serás ¿qué? Salvo. No es locura, es un regalo que Dios hace. Y yo quisiera tomar un momentito y cerrar mis ojos contigo. Y si tú nunca has confesado que Jesús es tu Señor y tu Salvador, hoy Dios te da la oportunidad de decir, hasta aquí llego con mi sabiduría. Hasta aquí llego con mis propias maneras de pensar. Yo soy un pecador y necesito perdón. Y solo Dios me lo ofrece a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Y hoy yo acepto ese mensaje. Hoy yo quiero ser salvo de una muerte eterna. Eterno Dios, te ruego que en tu providencia, en tu sabiduría y en tu eterno conocimiento, tú salves en este día. Cambia la eternidad de alguien. Muéstrale en este día que esto no es una locura, es sabiduría de Dios. Gracias, Señor. Y a nosotros los que somos llamados. ¿Tú eres un llamado aquí hoy? ¿Tú confiesas que Jesús es tu Señor y tu Salvador? Tienes una encomienda, tienes un mandato, tienes una única misión. Y nosotros en esta iglesia le hemos puesto a esa misión, retomando el pasaje bíblico, que nosotros existimos ¿para qué? Para proclamar y modelar a Jesucristo en nuestra comunidad para que personas sean transformadas en discípulos saludables. Eso es lo único que esta iglesia quiere hacer. Hoy celebramos a Jesús porque eso es parte de ser iglesia. Pero lo que queremos es que otros que no lo han confesado antes, lo hagan. Y la responsabilidad de compartir ese mensaje la tengo yo. Sí. Y la tiene el pastor Jonatán y allá está el pastor Luis. Pero ¿sabes algo? Surprise. Si no lo sabías, la tienes tú. Tú tienes la misma misión que yo. Tendremos posiciones diferentes en la iglesia, ¿sí? Algunos cantan, otros cantan mal, otros no cantan. Algunos predican, otros enseñan, otros barren, otros sirven, otros abren mesas.
Hay muchas cosas en las cuales podemos servir porque todos hemos sido llamados a servir. Pero todo tiene que apuntar hacia una sola cosa. Hacer ¿qué? Discípulos. Y discípulos saludables. Nosotros no queremos enfermos. Queremos saludables. Gente que nosotros los ayudemos, ¿verdad? A que sean discípulos saludables. Que hagan discípulos saludables. Ponte de pie conmigo.